Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, profe. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, igual, gracias. Todo muy, muy bien. Con harto frío nomás, pero yo creo igual que todos nosotros, igual que todos ustedes. Así que estamos iguales. Eh, eh, em, entonces, chicos, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas en esta nueva clase. Recordar que nos falta poquito para em, poder terminar este nuevo ciclo. Recuerden que ustedes ya en agosto dan lo que son sus respectivos eh, exámenes. Bueno, entonces, chiquillos, entonces, frente a eso, recordar que en la primera semana de agosto ustedes tienen que dar eh, su primera evaluación, así que para que lo vayan a dar sin ningún problema. Recuerden además darles harto ánimo, recuerden que ya les va quedando poquito, vamos quedando un par de clases y ya se termina. Y la idea es que ustedes aprueben todos sus exámenes para poder verlos el próximo año. Bueno, si Dios quiere y si Dios ahí lo permite. Bueno, recuerden ahí en su chat, chiquillos, coloquen su nombre y su apellido para la asistencia. Bueno, así que eso, con harto ánimo, que ya nos va quedando cada día menos. Bueno. Así que eso, para que después terminen sus exámenes y entren netamente a celebrar. Chiquillos, vamos a hacer este ensayo. Este ensayo consta de 25 preguntas. Este ensayo ustedes se los envió, don Alcides. Eh, y en ese ensayo, chicos, ustedes tienen que, ojalá lo hayan impreso, ¿cierto? Para ir tomando los principales apuntes. Y además, jóvenes, ustedes, ojalá con un cuadernito al lado o con su hoja de respuesta vayan colocando de 1 a 25 y vayan colocando si la apuntaron, no la apuntaron, ¿cierto? Cuáles son sus correctas e incorrectas, porque si ustedes tienen arriba de 15 buenas, tienen un 4, es decir, aprueban la asignatura. Y ahí nosotros vamos a decir cuáles son si fueron fáciles, si fueron difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si son fáciles, usted a lo mejor hasta sin estudiar pudiera dar el examen y lo pudiera aprobar. Solamente por leer bien, por responder los gráficos, responder las tablas, etc. Pero obviamente la idea es que ustedes estudien. Bueno, chicos, antes de comenzar, quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ya. Comencemos, ¿les parece? Porque el tiempo es corto y se nos pasa volando. Eh, ya. Comencemos entonces. Ya. Empecemos con Ya, mira. Entonces, comencemos. Uno dice, los Onas o Selman fueron un pueblo que habitó Tierra del Fuego y se organizaban en pequeños grupos integrados por pocas familias. ¿Qué actividad económica se desarrolló en este pueblo originario? Practicaron la ganadería de alpacas, cazaron guanacos con arco y flechas, practicaron la ganadería de alpacas, desarrollaron complejos sistemas de agricultura o crearon enormes balsas que les permitían pescar.
¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? La B. La B, profesora. ¿Ya? ¿Y el otro compañero qué dice? ¿La beso? La B igual, profesora. Ya, la beso. Muy bien. Mire, colocar como temario para que ustedes puedan estudiar, colocar que deben estudiar los pueblos originarios, ¿cierto? Estudia los pueblos originarios, entonces si estudia los pueblos originarios y su ubicación geográfica, van a poder obtener la respuesta correcta. Entonces, muy bien. Los zonas, recordemos que están en el extremo austral de Chile, entonces ellos cazaban guanacos con arco y flechas. Ejemplo, la A dice, lo que teníamos que saber aquí, ¿se acuerdan que yo les había dicho los ONAS son sedentarios o son nómades? ¿Qué son los ONAS, sedentarios o nómades? Sedentarios. Chan, 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 chan. Eso van a tener que estudiarlo porque con eso tiene la respuesta correcta. Recuerden que tenemos pueblos que son originarios, que son sedentarios y que son nómades. Los únicos sedentarios son los mapuches, los yaguitas, los atacameños, ¿cierto? Y los aymaras son los que están en el norte de Chile, a excepción de los mapuches. Pero todos los otros pueblos son sedentarios, o sea, son nómades. Entonces, los nómades, ¿a qué se dedicaban? ¿Se acuerdan? Recuerden que ellos son nómades porque se trasladan de un lugar a otro. Los nómades, ¿a qué se dedican? ¿A A qué se la dedican? caza y a la recolección. Excelente. Muy bien, ¿lo ven? Entonces, ¿se dedican a la caza y recolección? ¿Practican la ganadería? No, porque esto es sedentario. ¿Cazaron guanacos con arco y flechas? Sí, esto es nómade, ¿cierto? ¿Desarrollaron complejos sistemas de agricultura? No, sedentarios. ¿Y crearon enormes balsas que le permitían pescar? Sí, son nómades, ¿cierto? Porque pescan. Pero estos eran los yaganes. Estos estaban en el mar. En cambio, los guanacos, los onas, se encontraban en la zona como más de interior. No tanto con el contacto con el mar. Entonces, la beso. Muy bien, chiquillos. Excelente. Ustedes vean ahí si la tienen buena, la tienen mala, pero ustedes ya saben que tienen que estudiarse los pueblos originarios y tienen que estudiarse sus características, si son nómades o son sedentarios. Ya, chicos, ahora van a leer ustedes este texto y van a responder la 2 y la 3. Yo por mientras voy a buscar un vasito con agua. Ya, chiquillos.
Ya. ¿Cuál sería? Ya, entonces, recordemos que el texto ahí está hablando ¿sobre qué está hablando? ¿Sobre qué personaje? Cristóbal Colón, Sobre Cristóbal Colón. Bueno, y está hablando sobre un periodo histórico de Chile. ¿Cuál sería el periodo histórico? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el primer periodo histórico de la encomienda. la encomienda? Bien. Y está hablando también sobre el periodo del descubrimiento y conquista, ¿cierto? Sí, Ya. Según el texto, ¿cuál fue una forma en que la corona premiaba a los conquistadores? Le otorgaba asistencia espiritual, le reconocía los derechos a los indios, les permitían viajar por todo el continente o le entregaban indios como mano de obra gratuita. la C, profe. La D. Ya. Entonces, ¿cómo premiaba la corona española, la monarquía a los conquistadores? Con la debo. Le entregaban indios como mano de obra gratuita, ¿cierto? Eso era el premio. Muy bien. Entonces, la encomienda fue establecida por Cristóbal Colón Antilles al exigir el trabajo gratuito de los indios en las faenas agrícolas. Muy bien, chiquillos. Muy bien, entonces sería ahí la C. Está ahí en el texto, por lo tanto ustedes ahí no se pueden equivocar o no deberían equivocarse. La 3. ¿Cuál fue una consecuencia de la forma de trabajo que se describe en el texto para la población indígena? ¿Cuál fue una consecuencia? ¿Cuál fue una consecuencia, chiquillos? De consecuencias de la forma de trabajo que se describe en el texto. ¿Cuál fue una consecuencia de la encomienda? Porque está hablando de la encomienda, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a los indígenas? Ahí. Eran esclavos. Trabajaban gratis. Muy bien. Excelente. Ya, entonces ahí podrían colocar que, que una de las consecuencias fue la encomienda en el cual debían trabajar de forma gratuita a los españoles, ¿cierto? Muy bien. Y además que los indígenas, aquí igual lo dice, que los indígenas deben darle tributos a la corona, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es. Entonces, una consecuencia de la población indígena es el tema de entregarle su mano de obra gratuita a los españoles, ¿cierto? Y además, es que los indios son considerados, ahí está, los indios son considerados súbditos del rey, por lo tanto tienen que entregarle tributos. Ya. Muy bien, chiquillos. Ahí podemos sacar las respuestas y estaría en el texto. ¿La encontraron fácil o difícil? Estas dos. Yo creo que un poquito de repaso más en lo que hemos estudiado ya, profe. Ya, repaso, pero leer mejor, ¿cierto? Más comprensivamente. Sí, Bueno, porque aquí las dos estaban aquí en el texto. De ahí tenemos que sacar las principales deducciones. 4. Recordar, chiquillos, que el examen de ustedes es 100% con alternativas correctas, no es con escritura. Eso para que lo tengan considerado. Y recuerden, el examen aquí creo que es de 25, este es el repaso, pero ustedes son de 20 en la original. 20 preguntas, tienen que tener 13 buenas para el 4. 4. Dice, ya lo que tienen que estudiar entonces, chiquillos, es la encomienda y estudiar el descubrimiento y la conquista de Chile. Bueno, como temario. 4. El proceso de independencia de Chile
tuvo múltiples causas que influyeron los principios de la Revolución Francesa en la independencia de Chile. Escriba su respuesta a continuación. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la independencia de nuestro país? ¿Pudieron hacer el ensayo o no? Recuerden que tienen que estudiar temario Independencia de Chile, causas de la independencia. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa? Ya, recuerden que la Revolución Francesa influyó en América Latina bajo la instauración de estos conceptos. ¿Qué heredamos? Heredamos el concepto de libertad, de igualdad, de fraternidad, conceptos también de democracia, república, de constitución. Bueno, todos esos conceptos los heredamos, lo heredamos de la Revolución Francesa. Y el otro concepto es el de soberanía popular. Es decir, la soberanía reside en la nación. Apaga todo y a dormir. Rápido. Ya, chiquillos, entonces recuerden estudiarse las causas de la Revolución Francesa, la causa de la independencia, porque les puede aparecer esas causas o les puede aparecer netamente, les puede aparecer otra causa, les pueden preguntar por la ilustración, les pueden preguntar por por las causas internas y por las causas también externas. Así que esas tienen que estudiárselas. 5. ¿Cómo expandió su territorio Chile durante el siglo XIX? Se fundó la provincia de la Antártica chilena, se incorporó el archipiélago de Juan Fernández, se establecieron las colonias alemanas en Yanquihue o se anexó la Patagonia tras un conflicto con Argentina. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. La B, profesora. La C, la beso. Vean el otro compañero que dice. Y aquí estamos entre dos, la C y la beso. Bueno, una de las dos es 50 y 50. ¿Qué territorio se incorporó en Chile durante el siglo XIX? ¿Cuál entonces podría ser? La D. Ya, ya. ¿Lo ven que ahí? Ya. Miren, durante el siglo XIX se fundó la provincia antártica chilena. No, chiquillos. ¿Se incorporó la isla archipiélago Juan Fernández? No, porque aquí se incorporó la otra isla, la isla de Pascua. Bueno, durante el siglo XIX. ¿Se establecieron colonias alemanas en Yanquihue? Sí, la colonización alemana en la zona sur de Chile, en Puerto Varas, Puerto Montt, alrededor de este lago Frutillar. Bueno, Frutillar, etcétera. ¿Y se anexó la Patagonia? No, pues acuérdense que la Patagonia no la anexamos, la Patagonia la perdimos. Bueno, aquí no se anexó, se cedió. Entonces la alternativa correcta es la C. Entonces, en la C es la alternativa correcta. Se establecieron colonias alemanas en Yanquihue. ¿Qué tienen que estudiarse aquí, chiquillos? Los contenidos que nosotros vimos en las clases anteriores tienen que estudiarse cuáles son los territorios que se anexaron durante el siglo XIX. Bueno, 6. ¿Cuál fue una característica del Estado chileno durante la expansión económica del siglo XIX?
A, B, C o dedo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. ¿Ya? ¿Y los otros compañeros? Ahí los otros compañeros, ¿cuál creen que es la correcta? La A igual, profesora. Ya, muy bien, chiquillos. Recordemos que durante el siglo XIX se extrajo el salitre y el salitre era administrado por ingleses, ¿cierto? Entonces Chile, recuerden que no lo estatizó. Entonces, ¿quién lo administraba? El Estado chileno. Entonces, ¿qué ganó? Solamente ganaba plata por los impuestos, ¿cierto? Y todos esos impuestos que ganaba por el tema del salitre lo invirtió en obras públicas. Muy bien, la 6 sería la A. Excelente. ¿Cuál fue uno de los cambios políticos? Ya, entonces, ¿qué tienen que estudiar ahí, chiquillos? La economía del salitre, pues eso lo estudiamos. El salitre tienen que estudiar como temario. 7. ¿Cuál fue uno de los cambios políticos después de la Guerra Civil de 1891 en Chile? ¿Qué pasó en la Guerra Civil de 1891? ¿Qué pasó? Acuérdense que la Guerra Civil de 1891 ocurrió en la República Liberal con José Manuel Balmaceda. Y es una guerra civil porque en esta guerra civil recuerden que pelearon o entraron en conflicto dos poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado que entraron en conflicto? El poder legislativo, legislativo y el poder judicial. Y el poder judicial. Ah, no, pues el judicial ni que ver. El ejecutivo. Entonces, estos dos entraron en conflicto. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Quién ganó esta guerra civil de 1891? ¿Quién la ganó, el legislativo o el ejecutivo? El legislativo. Muy bien. Entonces aquí tienen que colocar consecuencias. Muy bien. Se inicia la república parlamentaria. Parlamentaria. Muy bien. Entonces ahí se inicia la república parlamentaria. Ya, chiquillos. Ahora la 8. Dice, ¿qué rol tuvo el movimiento? Entonces, ¿qué tienen que estudiarse ahí? La guerra civil de 1891. ¿Qué rol tuvo el movimiento obrero en el desarrollo social y político de Chile de principios del siglo XIX? ¿La A, la B, la C o la D? La B. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes, los otros compañeros? ¿Qué creen? ¿Sí o no? La A, profesora, pienso yo. Ya.
Ya, acuérdense que la A es la guerra civil de 1891. Bueno, y dice a principios del siglo XX, y acuérdense que además está preguntando por el movimiento obrero. ¿Cuál fue un rol que tuvo el movimiento obrero? Entonces sería la BESO. El movimiento obrero en Chile se empieza a iniciar a principios del siglo XX. Empiezan a organizarse con protestas, con huelgas, con marchas, a organizarse en federaciones de artesanos, en mancomunales, etc. Entonces, todas estas huelgas y protestas y organizaciones que ellos tuvieron para reivindicar los derechos laborales que en ese periodo no existían, entonces fueron reprimidos todos con huelgas y con violencia. Entonces, la alternativa correcta ahí sería la BESO. ¿Qué tienen que estudiar ustedes en su temario aquí? Cuestión social. Y eso también lo vimos y se les pasé las diapositivas. Bueno, recuerden que la cuestión social es el conjunto de problemas sociales y laborales que ocurren en Chile desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La 9. ¿Cuál fue el proceso que ocurrió durante el fin del parlamentarismo a comienzos del siglo XX en Chile? El debilitamiento del poder ejecutivo, el desarrollo del movimiento obrero, la aplicación del sufragio universal o la separación de la Iglesia y del Estado. La D, la separación de la iglesia y del Estado. Y ahí los compañeros que dicen, La D, profesora. ya, muy bien, excelente. Recuerden que el fin del parlamentarismo ocurrió en 1925 y ahí se estableció la Constitución. En la Constitución, el llamado Estado laico. ¿Y el Estado laico qué es? Eso, es la separación de la Iglesia y del Estado. Muy bien, excelente. La 10. ¿Cuál sería? Dice, ¿por qué la crisis económica de Estados Unidos en 1920 afectó a la economía del salitre en Chile? Constitución. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la crisis económica de 1929? Ahí tienen que colocarse el temario, ¿cierto? Chicos, ¿qué pasó con la Constitución? ¿Qué pasó en ese periodo? Se cerraron las salitreras. Sí, ¿cierto? Muy bien. Se cerraron las salitreras. Excelente, eso pasa entonces. Entonces coloquémoslo aquí. Se pone fin al ciclo del salitre en Chile. Es el cierre ya definitivo de las salitreras. Muy bien. En la pregunta anterior, ustedes tienen que estudiar o colocar como temario el Estado laico, la Constitución de 1925. Y aquí en la 10 ustedes tienen que colocar, ¿cierto?, el tema del estudiar cómo afecta o en qué consiste la crisis económica de 1929 y qué le pasó aquí en Chile. Bueno, ya, entonces eso sería la 11. La 11 dice, 11. ¿Cuál de los siguientes procesos fue un logro del modelo ICSI en Chile? La nacionalización del cobre,
la diversificación de las exportaciones, la explotación de yacimientos mineros o disculpe, o la instauración de un modelo neoliberal. La C, profe. ¿Ya? La D, profesora. La C, la dedo. Ya. Recuerden, chiquillos, ¿se acuerdan qué era el modelo ICI? ¿Se acuerdan? Igual lo vimos en clases. ¿Se acuerdan qué era el modelo ICI? Ya, el modelo ICI es el modelo industrial de sustitución de importaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí vamos a hacer el repaso. Ya, y recuerden que en este periodo, existió, recuerden que en este periodo Chile se volvió un país industrial, bueno, y empezó a reemplazar sus importaciones, bueno, de un crecimiento hacia adentro. Y recuerden que este modelo nace en Chile entre el año 1929 al año 1973. Bueno, ¿cuál fue el logro de este modelo entonces? En este periodo, ¿se nacionalizó el cobre o no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuándo se nacionalizó el cobre, chiquillos? En 1971. Diversificación de las exportaciones, no, porque cuando hablamos de diversificación de las exportaciones, hablamos de una economía de tipo neoliberal. Bueno, entonces no. La explotación de yacimientos mineros siempre hemos explotado, pero acuérdense que el modelo industrial estaba basado en la industria. Bueno, y la instauración de un modelo neoliberal no corresponde. Entonces, ¿cuál sería el logro? Entonces, la nacionalización del cobre. 12. Desde la década de 1990, Chile ha realizado diversos tratados de libre comercio con países del continente asiático, como Tailandia, Vietnam y Malasia. ¿Cuál es una ventaja para la economía nacional de este tipo de tratados? ¿Cuál es una ventaja de tener tratados de libre comercio? Chiquillos, tratados, ventajas. Las A ver, ventajas para exportar. ya que podemos exportar, ¿cierto? Vender productos. Muy bien. Entonces podemos colocar aquí las ventajas, es que podemos intercambiar productos, con otros países, ¿cierto? Con otros países em, con, con impuestos rebajados, sí, pues, con disminución de impuestos. Noción de impuestos. Por eso que se hacen tratados de libre comercio. La idea de estos tratados es que uno pueda convencerse, exportar e importar los productos, pero
con rebaja de aranceles, bueno, o rebaja de impuestos, con una atención preferencial. Entonces, esas son las ventajas. Bueno, muy bien. Podemos vender nuestros productos a otros países. Muy bien, chiquillos. ¿Cuál sería ahí? Eso sería la 12. Excelente. Recuerden ahí, acuérdense que deben estudiar el temario de qué es el modelo ICI y después, ¿cierto?, el neoliberalismo. Muy bien. Ya, chiquillos, ahí entonces leen este texto y me responden y por mientras leen y responden las preguntas. Bueno, ya, chicos, ¿pudieron leer el texto? Sí, profe. Ya. Entonces, si leyeron el texto, recuerden que cuando hay texto, generalmente la respuesta está en el texto, así que hay que leerlo bien, hay que tratar de buscar la correcta y no equivocarse, ¿cierto? Recuerdan además leer bien el texto, extraer las ideas principales, ojalá anotar los laditos, marcar las fechas, marcar los nombres de las personas, ¿cierto? Y ahí no habría que tampoco apurarse. Tratar de leer unas 2 o 3 veces el texto para entenderlo y para poder responder correctamente. Entonces, según el texto, ¿qué sectores dieron inicio a la reforma agraria en Chile? ¿La A, la B, la C o la D? La La C. Muy bien, excelente. Entonces, el gobierno de Jorge Alessandri. Y ahí eso aparece en el texto, ¿cierto? Muy bien. Se inició bajo el gobierno de Jorge Alessandri. Ahí no deberían equivocarse. La respuesta está textual. 14. A partir del texto, ¿a qué se refiere Frei Montalva con que la reforma agraria se inspira en el afán de justicia? A ver, ¿qué pueden colocar ahí, chicos, en el texto? A ver, ¿qué podrían hacer? ¿Por qué tiene un afán de justicia? Aparece ahí en el texto. ¿Cuál podría ser la alternativa correcta? Ya, pues chicos, ustedes tienen que responder ahí cuál podría ser. Recuerden que está hablando de la reforma agraria. Eso lo vimos también en el contenido. Y recuerden que la reforma
agraria es la repartición de tierras hacia los campesinos, para los campesinos que están organizados. Entonces, ¿y a quién se les quita las tierras? A los grandes latifundistas, porque la idea era que la tierra existiera una mayor producción en el tema ahí de la tierra. Entonces, chicos, ¿cuál podría ser ahí la correcta? Ahí que podríamos colocar. Mira, ahí podríamos colocar uno. eh, ahí está. Ahí está. Ahí está la respuesta correcta, pues chicos. Copiar, editar, no me sale copiar. Pero ahí podrían colocar que tiene un afán de justicia porque los campesinos podían optar a la tierra en la que trabajaban y de esta manera lograr su incorporación a la vida social, cultural y política del país. Y así que causó un mejoramiento de la productividad agrícola en todos los niveles. Entonces, por primera vez, los campesinos son dueños de la tierra. Bueno, y además son dueños de la tierra y de la propiedad. Por lo tanto, ellos, los campesinos, podían optar a trabajar lo que era la tierra. Netamente, por eso tienen un afán de justicia. Bueno, porque antes los campesinos solamente trabajaban. Bueno, trabajaban, pero al grande latifundista, pero ahora netamente les va a tocar trabajar a bueno, ellos van a ser sus dueños de la tierra. Entonces, ¿qué tienen que estudiarse ustedes? Tienen que estudiarse la reforma agraria, que es la repartición de tierra a los campesinos. Chicos, la número 15. ¿Cuál es una característica de la cordillera de los Andes en Chile? ¿La A, la B, la C o la D2? La B, ¿La beso? sí. Ya, y los otros compañeros que dicen, la María dijo que era la B. Y los otros compañeros, ¿cuál creen que es la correcta? ¿Cuál, pues? Ya, muy bien, señora María. La respuesta correcta es que la principal altura se encuentran en la zona central. Súper, súper bien. 16. Consideran, entonces hay que tienen que estudiarse los relieves de Chile, que igual los vimos en geografía. Considerando las características geográficas de las regiones de la zona austral de Chile, ¿cuál es una limitación del entorno natural para la ocupación humana? Ojo, que están preguntando sobre la zona austral de Chile y eh, en la zona austral, eh, ¿qué ciudades encontramos ahí? Fragmentación de relieve. Ya, bien, excelente. ¿Se acuerdan ahí? Encontramos las ciudades de Punta Arenas, de Coyhaique, Puerto Aysén, ¿cierto? Entonces, eso, muy bien, encontramos la fragmentación del relieve. Bien, acuérdense que en la zona austral de Chile está separado por fiordos, por canales, por islas, está fragmentado. ¿Y qué significa eso? Que está separado. Bueno, 17. ¿Cuál es un factor? ¿Cuál es un factor del territorio chileno que influye en la división política administrativa? ¿Qué significa división política administrativa? Eh, ¿Cómo se dividen las regiones en Chile? Pues, ¿cómo sabe que en la primera región, la segunda, la cuarta, la quinta? ¿Qué los separa? ¿Cuál podría ser la correcta? La D, ¿La dedo? ¿Ya? ¿Qué otra más podría ser para poder separarlos? Ya.
La presencia de cordones montañosos existe en nuestro territorio chileno, pero existe en todo como por igual. Por lo tanto, no hay una forma como de separar las regiones. La A, profe. ¿Cómo? Ya. Recuerden que Chile es tricontinental, tiene 3 continentes en el océano, en el océano, o sea, el continental, el insular y el antártico. Entonces, no. Y carácter bioceánico significa que tenemos biooceánico, que se conectan dos océanos, es decir, el Atlántico y el Océano Pacífico, pero ese es como un corredor bioceánico que está como en Argentina y en Brasil. Entonces eso. Entonces sería la 17, la C. La C, chiquillos. ¿Cómo se ven las regiones? Por sus características y recursos naturales. Ejemplo, los ríos. Los ríos son separadores también de las regiones. Ojo con eso. 18. Entonces lean, observemos el gráfico y podemos responder las preguntas 18 y 19. Recordemos cuando tenemos un gráfico, leemos el título, leemos los años acá en el eje Y y en el eje, bueno, aquí los años, ¿cierto? Y aquí los años, los periodos de tiempo. Y aquí tenemos si son hombres y si son mujeres. Entonces, según el gráfico, ¿cuál es la tendencia de la esperanza de vida a lo largo del siglo XX en Chile? ¿Cuál podría ser? Del 80. Ya, pero aquí, ¿cuál sería la A, la B, la C o la D2? Es que no se ve bien, profe. La A, profesora. Ahí tienen que agrandarlo, chiquillos, en su pantalla. Ojalá usar un notebook, ¿cierto? Para ver mejor. ¿La A, dicen los compañeros? Sí, la A. Ya, muy bien. La respuesta correcta ahí es la A. Es mayor en las mujeres que los hombres. Entonces ahí tenemos que ver bien los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres vivimos más que los varones, ¿cierto? Muy bien. 19. ¿Cuál es un factor que explica la evolución de los datos de la esperanza de vida? Es decir, ¿por qué las mujeres vivimos más que los varones? Sí. ¿Por qué vivimos más que los varones, chiquillos? ¿No saben por qué vivimos más que los varones? A ver, Porque apuesto nos que sí saben. cuidamos más en lo que es la salud. Ya, puede ser un factor. Lo otro, recordemos además que las mujeres trabajamos, o sea, valga la redundancia, en puestos laborales menos peligrosos que los varones, ¿cierto? Entonces eso también puede ser un factor importante. Bueno, ya. Entonces, ahí, muy bien. 20. ¿Cuál es la función de la Junta de Vecinos en Chile? La D, profe. Ya. Los otros compañeros, ¿qué piensan? La D igual, profesora. Muy bien, excelente. La dedo. Muy bien.
12. Muy bien, la 20 es la dedo, ¿cierto? Todos tenemos una junta de vecinos y la idea es representar a los habitantes de una localidad. 20. Debido a la globalización, existe una gran interdependencia entre la economía de los países. Por ejemplo, si sube el precio del petróleo en el mundo, ¿cómo afecta a Chile? Bajará la demanda del combustible, aumentará el precio de la benzina, aumenta la inversión extranjera o disminuye las exportaciones. Aumenta el precio de la benzina. Excelente. ¿Por qué? Porque somos una economía dependiente. Es decir, dependemos de otros países, ¿cierto? En este recurso, en este tipo de recursos. No lo producimos nosotros, lamentablemente. La 22. El empleador de Antonia no cumple con las normas laborales de higiene y seguridad del trabajo. ¿Qué puede hacer Antonia para exigir el cumplimiento de las normas laborales? A, B, C o D. La C. ¿Y los otros compañeros qué dicen? La C. Bien, excelente. Muy bien. Denunciar a su empleador la dirección del trabajo. Muy bien. 24, miren. Según el mapa, ¿dónde predominan las centrales termoeléctricas? Recordemos que las centrales termoeléctricas son centrales que funcionan a carbón, ¿cierto? Producen electricidad a carbón. Ya miren. Voy a tener que aquí disminuirlo un poco para que puedan ver el mapa. Ya, chiquillos. Y aquí tenemos lo que son la leyenda. La leyenda dice que lo cuadrado son las centrales hidroeléctricas y el triángulo son las centrales termoeléctricas. Ya, saquen un pantallazo, saquen una foto, alguna cosa, porque ahí ustedes tienen que memorizar. Entonces, ¿cuál de aquí en el mapa? ¿Dónde están las termoeléctricas? ¿En qué parte? ¿Dónde hay más cuadrados? ¿O más triángulos? Disculpen, ¿en qué parte? De la zona norte. Ya, entonces, en la zona norte, centro-sur, borde costero o extremo austral del territorio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces, lo dijo En ahí la la amiga. norte. En la zona norte, La A, muy profesora. bien. Sí, súper bien. La A. De acuerdo al mapa, ¿qué tipo de generación de electricidad predomina en la región de Antofagasta? En la región de Antofagasta. Nos vamos a la región de Antofagasta. ¿Cuál domina más? ¿El cuadrado o el triángulo? El triángulo. Muy bien. Y si es triángulo, entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué Central central hay ahí? termoeléctrica. Central Muy bien. termoeléctrica. Muy bien. Entonces aquí colocan centrales termoeléctricas. ¿No ven? ¿Y por qué las centrales hidroeléctricas? Hidro es agua, ¿cierto? Eléctricas que funcionan con agua, electricidad. Se ubican principalmente en la zona centro-sur por el clima lluvioso, por la existencia de ríos, por altas temperaturas o por la presencia de zonas boscosas. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿Por qué las centrales hidroeléctricas están localizadas? ¿Por qué? En la zona centro-sur. ¿Qué hay en nuestra zona La que B. les sirve? ¿La beso? Sí. Muy bien, chiquillos. Excelente. Entonces la alternativa correcta sería ahí la beso. Muy bien. Por la existencia de ríos. Excelente.
¿Cómo les fue? ¿Lo encontraron difícil, fácil? ¿Qué más les costó? A ver, cuéntenme. A A mí ver, no me costó mucho. bien, súper bien, excelente. Entonces la quiero ver en el examen. La primera ahí en el examen. ¿Y los otros compañeros? Ya, miren, lo que más difícil acá, si ustedes se dieron cuenta, es historia. Bueno, porque lo otro ustedes ya igual lo pueden deducir. Lo que es geografía, lo que es economía, eh, pueden deducir lo que es ciencias políticas, porque lo ven en documentales, en noticias, en sus viajes, etc. Entonces, chicos, próxima clase estudiar el temario que les dije, próxima clase reforzar las principales características del contenido ahí de historia. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Yo no, profe. No, ya, Yo muy no, bien. profesor. Ya, chicos, sigan estudiando, sigan practicando y nos vemos en la próxima clase. Bueno, que Gracias, profesora. se nos viene otro ensayo, otro examen. Bueno, eso, Ya, que estén muy gracias. bien, Buenas noches. cuídense. Chao, 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 buenas profe. noches. Chao, chao.